Bien, el Señor le bendiga en esta noche, 9:32. Vamos a hacer un pequeño video. He estado escuchando por ahí algunos programas y un debate hace poquito. Esto está bien candente en las redes. Hay una situación ya claramente desatada entre el calvinismo y los arminianos. Y bueno, ustedes saben que hay un tema que está en la palestra, que es el tema del amor. Se está hablando mucho del amor y de la expiación limitada. Pero bueno, nada de eso me ha interesado. Estaba escuchando aquí un programa de otra persona que estaba por ahí con otro ahí conversando, no voy a decir quiénes son. Y mencionaron un poco de la apostasía. Y bueno, ustedes saben que el arminiano suele decir que los que pierden la salvación son los que apostatan. Entonces, quería hablar un poquitito sobre esto. En realidad, por lo menos Valera traduce solo en 2 pasajes la palabra apostatar como verbo y apostasía como sustantivo. 4:1 de primera de Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Yo ya he hablado de esto en alguna ocasión y entonces dicen que bueno, que aquí está clarito, estos algunos son cristianos convertidos que de un momento a otro, sin una razón comprensible, después de haber tenido una conversión, una regeneración, etcétera, etcétera, de un momento a otro empiezan a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué pasa ahí con la operación del Espíritu Santo? ¿Qué pasa ahí con la dirección del Espíritu Santo? La protección del Señor Jesucristo. Y de un momento a otro hay un cambio radical. Es más, antes de ser cristianos, ni siquiera antes de ser cristianos, habrían caído en una situación tan terrible como espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estas son palabras mayores. Y están diciendo que estos son lavados con la sangre de Cristo, santificados, guiados por el Espíritu Santo y sellados. Todavía eso es lo más impresionante, ¿no? Sellados por el Espíritu Santo, esto es propiedad mía. Sin embargo, eso que es propiedad de él es presa de los espíritus engañadores y de las doctrinas demoníacas o de demonios. El otro pasaje, que es el que más me interesa a mí, es 2 Tesalonicenses, el versículo 3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando venga la apostasía, transliterado el texto de la palabra griega apostasía, igual, hasta se pronuncia igual, apostasía. Bueno, si los únicos que apostatan tienen que ser los cristianos, porque no hay forma de apostatar para que exista la apostasía, o apostatar, tiene que ser usted creyente. Apostatar de la fe implica una especie de abandono de la fe. Abandonar la fe implica que usted estuvo insertado, que usted estuvo metido dentro de la comunidad cristiana, que usted practicó la fe, vivió la fe, y de un momento a otro, sorpresiva y misteriosamente, hay un cambio radical. Empieza a repulsar, a repudiar la fe. Cosa que yo no he podido todavía explicar cómo se da este cambio, cómo se da esta metamorfosis de que alguien que ha tenido una verdadera, porque estamos hablando de una verdadera transformación, de una verdadera conversión, tenga un cambio radical, que lo único que lo hace pensar a uno es lo más lógico,
que yo podría pensar es que esta persona que supuestamente ha apostatado, que dice que es cristiano, es que en realidad nunca fue cristiano. Si entendemos que la consecuencia de esa apostasía es su perdición eterna. Lo que pasa es que el pasaje de 1 Timoteo es muy, muy fuerte y no admite paliativos ni forma de mitigar la expresión con doctrina de demonios. Piense usted por un momento, usted y yo, que somos cristianos, algunos de nosotros de más de 40 años, y que de un momento a otro estemos practicando doctrinas de demonios. Podría pensarse que se está hablando de doctrinas muy camufladas, que la persona no se entera, porque caer en falsas enseñanzas, los cristianos, de hecho hay cualquier cantidad de cristianos que están en falsas enseñanzas, herejías. Lo advierte el apóstol Pablo, claro, lo advierte el apóstol Pablo en Efesios y en Colosenses. En Colosenses 2:18 dice, nadie os prive vuestro premio. Pueden perder el premio porque alguien los va a extraviar con visiones, con cosas que han visto, que vio un ángel, que tuve una profecía, que tuve una visión, y los envuelve, y hay una susceptibilidad de parte del cristiano que le encanta la profecía, que se le profetice, que se le cuente sueños, que se le cuente visiones, que fui al infierno, que fui al cielo. Eso me encanta, eso es bonito, y pueden caer y ser presa de falsas, y el peligro que dice el apóstol Pablo es que van a ser privados de vuestro premio, lo que se llama la recompensa. Aparte de todo el dolor en el que tendrá que transitar por estar atendiendo a espíritus engañadores. El problema es que en Timoteo me parece difícil poder suavizar el lenguaje, espíritus engañadores. Ese problema Pablo lo miraba en la iglesia de Corinto. Dice, si recibís otro espíritu, si recibís a otro Jesús. Y miraba que era muy posible que una iglesia pudiera ser engañada con falsas enseñanzas. No vayamos lejos, el caso del judaísmo, que se había metido muy fuerte, por lo menos en las iglesias de Galacia, donde ya algunos cristianos estaban circuncidando, estaban ya guardando la ley, como sucede en nuestros tiempos con este asunto del mesianismo y esta fiebre de aprenderse algunas palabritas hebreas que tienen como la idea de que si se habla en hebreo se santifica, como cosas que tienden más a como ocultismo que otra cosa, ¿no? Como que le dan cierta magia a ciertas palabras. Y el idioma hebreo de pronto eso es shalom, toda esa cuestión. A mí no me gusta eso. A mí que nadie me diga shalom ni me diga esas cosas. ¿No? Dígamelo en español. Entonces, aquí hay algo preocupante. Estaba escuchando a esos dos arminianos detractores de la seguridad de salvación que está tomando mucha fuerza. He estado notando que se está dando mucha fuerza, el arminianismo está cobrando mucha fuerza, y esto es debido a un deterioro del calvinismo. Lamentablemente, el problema es que lo que percibe es que seguridad de salvación es calvinismo y pérdida de salvación es arminianismo, pero eso no es cierto. Habemos una gran cantidad de personas, muchísimos, que no somos calvinistas y que creemos en seguridad de salvación. Y hasta que de pronto podemos decir, tenemos como muy metido el pentecostalismo, nos gusta la alegría en el canto, nos emocionamos cuando predicamos, creemos en dones, creemos que Cristo sana, que Cristo liberta, que echa fuera demonios, cosas de ese tipo. Y eso no obsta para que yo no crea en la seguridad de la salvación. Pero bueno, siempre con el ánimo de encontrar algunos textos que digan que, como estaba escuchando a uno ahí mencionando las parábolas del sembrador, ¿verdad? Que son ilustraciones que toman y que las toman literalmente. No, la parábola tiene una enseñanza espiritual, pero no podemos tomarlo
tan literalmente y tan rigurosamente a la letra y queriendo darle una interpretación a cada letra. Era la forma clásica que tenía Jesús de enseñar las verdades del reino, y entonces usaba todo lo que se podía, desde los frutos, de la siembra, los animales, las aves, las plantas, los peces, el tiempo, las nubes, todo ese tipo de cosas, para traer este tipo de enseñanzas y de aclarar muchas cosas. Así que entonces no me hagan doctrina soteriológica del sembrador. Se toman del sembrador para decir que la salvación se pierde y cosas de ese tipo. De ninguna manera. La misma situación de la vid verdadera que está hablando, los dos están hablando de semillas, se está hablando de vid, se está hablando de producción, que es la idea de producción de obras que tienen que ver con el asunto de las obras. El mensaje es directo a los judíos, que es el pueblo escogido, el pueblo llamado, las ovejas descarriadas, perdidas de Israel, y viene el maestro a enseñarles. Y se supone que conocen la ley, porque ¿qué ley? Se le decía a Jesús a los judíos, ¿cómo leen? O sea, parte del hecho de que ellos entienden la escritura, la conocen, y recurre a ella y les dice, ustedes que leen, qué dice la escritura. En varias ocasiones hablaba de esta manera. Bueno, eso es otro tema, no me quiero meter ahí en el tema terrible de cómo han hecho doctrinas cristológicas y soteriológicas, neumatológicas de las parábolas, increíble. Y por supuesto hasta de escatología, han sacado mucho para, por supuesto que hay de alguna manera hay una referencia, en muchos casos, parábolas que se refieren a los asuntos de ultratumba, a los asuntos del más allá, a los asuntos escatológicos, pero no podemos cada elemento interpretarlo y crear doctrinas propiamente. Captar la idea, lo que pretende el Señor, y tanto es así que cuando Cristo hablaba sobre el ponerse de acuerdo con su enemigo, surge la doctrina católica del purgatorio, cosas de ese tipo. Estos son los terribles errores que han habido precisamente por eso. Bueno, lo que me trae en este momento, en este rato que quiero compartir, es precisamente con respecto a la palabra apostasía, afistimi. Afistimi es un componente de un prefijo que es apo, y istimi, que es estar de pie, ¿no? Estar. Y eso literalmente sería estar separado. Pero me parece a mí que es importante tomar en cuenta que sí, apostatar implica salir del interior de una comunidad cristiana donde usted es un creyente, un participante, un practicante, un convencido cristiano, lavado, emblanquecido en la sangre de Jesús, santificado, justificado, asegurada su glorificación, justificado, sellado por el Espíritu Santo, parte y miembro del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, templo del Espíritu Santo. De un momento a otro se le metieron los demonios, se fue al garete la regeneración, se fue al garete la justificación, se fue al garete todo lo que Dios hizo, y entonces hay una fuerza más grande que dice, no, Dios, tú no puedes asegurarle a este cristiano, no le puedes asegurar nada, no le puedes dar la seguridad. Yo puedo hacer que él ahora empiece a practicar doctrinas de demonios y atender espíritus engañosos o engañadores. ¿Dónde queda entonces la seguridad que tiene el creyente, que está en las manos de aquel del que no lo pueden arrebatar, y de un momento a otro pues es totalmente susceptible? Por supuesto que si dependiéramos de nosotros, podría el hombre cristiano caer. De hecho se cae, pero no al extremo de decir apostatar. Es un abandono producto
efecto de que evidentemente se rechaza, que ese es el punto al que quiero llegar, porque cuando yo veo aquí el asunto en Tesalonicenses, que dice, voy a leer, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero aquí quiero apuntarme con la palabra apostasía. Si los que apostatan, este es el pensamiento que quiero llevar, si los que apostatan tienen que ser indefectiblemente los cristianos, pues los que van a permitir precisamente que aparezca la apostasía, adivinen quiénes serían: los cristianos. Bueno, los cristianos que han abandonado y que para los que creen que la salvación se pierde ya no son cristianos, ya dejan de ser cristianos. Se volvieron a ser mundanos, pero en realidad son todo ese grueso de personas que tuvieron la experiencia, porque claro, tuvieron la experiencia de estar dentro de los atrios del Señor, glorificando y cantando y hasta hablando en lenguas, siendo respaldados sus dones, etcétera, etcétera. De un momento a otro, pues esta comunidad, que supongo que tiene que ser extremadamente grande, porque aquí lo que yo estoy viendo es que no se manifestará el hombre de pecado sin que antes venga la apostasía. Ahora, cuando dice sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea, requiere, vea el orden que tiene: apostasía y manifestación del hombre de pecado. No puede venir, que eso es otro tema que tiene que ver con rapto, que es ¿cómo se llama? Un versículo totalmente contundente en contra de un rapto secreto y de un pensamiento pretribulacionista, que es, por supuesto, totalmente falso y que simplemente del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 2 es totalmente contundente. O sea, destruye totalmente la doctrina del rapto secreto, que es una doctrina muy querida, muy apreciada, muy romántica, muy sentimental de los cristianos, enseñados durante muchos años, y que de un momento a otro, cuando alguien diga que no hay rapto secreto, querrá la persona pensar que se le está quitando su esperanza de salvación, pero no es así. Pero eso es otro tema. El punto es que si los que apostatan son los cristianos, que había que preguntar si en el preciso momento que apostatan hay algo que diga que dejan de ser cristianos. Una fraseología que yo no la conozco, muchos años que tengo, yo no conozco esa fraseología de que era cristiano. No conozco una sola fraseología que diga que la escritura me diga de que era cristiano y ya no es cristiano, que era regenerado y ya no es regenerado, que estaba sellado por el Espíritu Santo y ya no está sellado por el Espíritu Santo, que estaba justificado y ya no está justificado. No hay expresamente un solo texto que hable así. Ahora, me parece una total barbaridad el que se interprete que la apostasía, porque es que si está hablando de la apostasía, los que van a generar la apostasía, que sería una especie de rebeldía, de oposición, de deserción, de abandono, los constituyentes son otrora cristianos y que de alguna manera van a propiciar todos estos que abandonan de una manera enorme o abrumadora una cantidad, porque estamos hablando de un caldo de cultivo, o sea, están presentando y propiciando, porque la apostasía en realidad lo que está haciendo es propiciando la entrada del siniestro personaje llamado el hombre de pecado, que aunque algunos por ahí amilenaristas niegan, ya no dicen, no quieren decir que es el anticristo, ni que no es el anticristo, que es otro, bueno, un relajo terrible, ustedes saben cómo es ese asunto. Entonces es lo que está propiciando para que aparezca, o sea, el panorama queda servido, la mesa queda servida, el ambiente es idóneo, adecuado para que se presente y no se note la entrada del anticristo drásticamente, que suavemente entra, porque el ambiente está tan pervertido, el ambiente está tan corrompido, que es obvio que serán los días que mencionó Jesucristo de Sodoma y Gomorra. De manera que me parece totalmente increíble, insólito pensar
que los cristianos apostaten porque serían cómplices de la entrada nada menos del anticristo. ¿Qué clase de iglesia compró el Señor Jesucristo? Que un amplísimo sector, porque cuando dice sin que antes venga la apostasía, es que esto de la apostasía tiene que ser un asunto mundial, porque este elemento, este maléfico ser que va a aparecer, va a gobernar el mundo. De manera que la apostasía tendrá que ser un evento universal. Pero adivinen quiénes son los propiciadores de este evento: los cristianos desertores. ¿Motivos? No sé cuáles motivos. No logro entender cómo en masa para ese tiempo miles y cientos de miles de cristianos abandonarán la fe para servir, como dice Timoteo, para servir a los demonios. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice algunos. Pronombre indefinido. No se sabe quiénes son. Algunos. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Quiénes son los que tienen cauterizada la conciencia? Los algunos. Vea, dice algunos, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse alimentos. Eso de prohibirán casarse es muy posible que sea una frase genérica, que lo que quiere decir es todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, con todo este asunto del asunto de estos movimientos que tienen que ver con lo del género y todas esas historias. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó. Habrá pues un cambio en las prácticas, en las costumbres. Cuando dice alimentos que Dios creó, posiblemente de pronto se me ocurre que aunque en algunos lugares comen perro, posiblemente se va a generalizar la práctica de la comida de ratas, de sapos y cuantas porquerías se puedan ustedes imaginar. O sea, que hay un ambiente totalmente y absolutamente demoníaco. En ese ambiente totalmente demoníaco va a ingresar el anticristo, va a ser aplaudido, va a ser recibido, va a ser elogiado. Pero lo más terrible es que, y que son precisamente los arminianos los que creen que los cristianos apostatan, y cuidado porque por ahí ya conocen la historia del señor Chuy Olivares, que parece que desertó de la seguridad de salvación. Eso me parece que he escuchado, o por lo menos suavizó el asunto, y como que da una opción de que el cristiano se puede perder si apostata. Pues cayó en ese mismo error el amigo este. De manera entonces que si los cristianos apostatan y son los únicos que pueden apostatar, pues la apostasía de 2:3 de Segunda Tesalonicenses tendrá que ser propiciada por los cristianos. Cristianos que estuvieron en la presencia del Señor, que estuvieron muy bien, que hablaron lenguas, que profetizaron, que fueron buenos cristianos, buenos padres, buenos hijos, temerosos de Dios, etcétera. Y en un momento eso se les metió el demonio. Entonces, dentro de alguna de las cosas que he estado escuchando, quería más que todo en pocos minutos hablar un poquito sobre esto, porque ahí donde empieza el asunto de estar buscando incesantemente, no sé qué es la necesidad, cuando hay tantísimo texto que nos habla de la seguridad absoluta de la salvación. O sea, Dios es el que se ha propuesto como su plan, y por supuesto que ahora que se discute tanto el asunto de Juan 3:16, está que valdría la pena, yo no sé, yo creo que era bueno de que ese texto se tocara. Voy a matizar un poquito porque simplemente no quiero tocar un poquito algunas cositas de las que he estado escuchando. Yo voy a ser sincero, es mi posición, tengo todo mi derecho a dar mi posición, lo que yo creo con respecto a Juan 3:16. He escuchado algunos argumentos, sinceramente no me baja
bajo de ninguna manera pensar de que el pasaje 3:16, cuando dice que Dios amó al mundo, que puedo entender perfectamente la gramática, la sintaxis, aquí nadie puede decirme a mí que es que yo no entiendo eso. O sea, no es que al decir que usted no sabe eso. No. Sé lo necesario y creo comprender exactamente lo que ahí dice. El problema se torna no tanto sintáctico, aparentemente semántico. O sea, es lo que significa la palabra cosmos. Y pensar que yo tengo que transmutar de alguna manera la palabra mundo, cosmos, por creyente, por iglesia, por escogido, me cuesta demasiado. O sea, he visto los argumentos malabaristas que se han hecho para tratar de dejarnos esa idea, solo con el fin de defender doctrinas como elección incondicional, ¿cómo se llama? Expiación limitada, que si bien se quieren defender, hay muchas formas de defenderlas sin necesidad de precisamente torcer o obligar, ¿cómo puedo decir? Un texto donde yo no veo absolutamente ningún tipo de complicación. Yo no tengo ningún problema, como bien saben ustedes que enseño seguridad y salvación, yo no tengo problema de que Dios, como lo vengo diciendo, que Dios ame al mundo y a todos. La pregunta es, ¿el hecho de que Dios ame a todos obliga a Dios a salvar a todos? No. Es que no necesariamente amar es sinónimo de salvar. Yo no. Es la motivación, estoy de acuerdo, que creo que es la motivación que tuvo Dios para enviar a su Hijo. Se discute mucho sobre el jutos, si el jutos debe traducirse simplemente así o de tal manera. He mencionado que el diccionario griego me dice que me da la posibilidad de que pueda ser traducido de tal manera. Cuando se quiere ponderar el amor de Dios, ponderar, pesar el amor de Dios. Porque cuando me dice el texto, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo, al decir de tal manera, de alguna manera me quiere resaltar, y por supuesto es un modificador del verbo igapisen, jutos, y quiere, cuando decimos que es un adverbio de modo, o podría ser de pronto de comparación, creo que existe la posibilidad de que sea comparación, lo que pretende es simplemente encarecer ese amor que por supuesto va a ser reflejado o se va a reflejar o se va a dimensionar cuando la palabra expresa que de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, así, eso es consecutivo. Estoy de acuerdo que hoste es consecutivo, así que Dios. En otras palabras, si ese amor no tuviera esa dimensión, no hubiera dado el Hijo. O sea, se equipara de alguna manera la entrega, el valor que tiene la entrega del Hijo con la dimensión que tiene el amor. Entonces, por eso da una consecuencia, resulta algo, de ese gran amor brota algo, sale algo, resulta algo, y es nada menos que la entrega de su Hijo. Tanto es el amor, tanto es el valor de su Hijo. O sea, ¿cómo puedo darle yo el valor al amor valorando lo que sería entregar al Hijo unigénito? Si el Hijo unigénito vale 100, el amor vale 100. Si vale tal, lo que sea. O sea, está equiparando. Me da la idea de Omarcito Sosa. Yo estaba pensando, Omar, ¿qué se me ha hecho, Omar? Se me ha perdido. Saludos a todos los hermanos de Escuela Griego, hermanos de chat especial, profesor Daniel Hernández, su esposa, como siempre, edificándonos con la buena enseñanza. Bueno, aquí estamos matizando un poquito algunos detalles y precisamente cuando estamos hablando de seguridad y salvación, pues tenemos que ir al 3:16, pero siempre está esa idea del análisis. Por lo menos sintácticamente, ton cosmon es un complemento directo. Un objeto directo es el objeto del amor de Dios. Vuelvo y repito, sintácticamente no es posible
no es posible, si prácticamente lo que dice es que es un objeto, el mundo. Bueno, aquí viene ya el asunto de la interpretación, pero por Dios bendito, ¿cómo es que yo convierto algo así y entro en tantas elucubraciones que el calvinismo, que es lo que estoy percibiendo, está haciendo? Ahora está habiendo un debate con un calvinista que está hablando como otro calvinista porque es alumno de un calvinista. Pero eso no tiene nada malo, ¿eh? Todos tienen derecho a estudiar y todo, pero bueno, clarito se le notó que es alumno porque todo lo que yo le escucho al otro lo dice él igual. Bueno, entonces, otro detalle que ahora que estoy hablando de esto me ha llamado la atención algo, es simplemente mi opinión, no quiero entrar aquí en debate ni nada, pero son cosas porque de alguna manera cuando se trata del griego hay un déficit terrible de conocimiento en cuanto a esto. Escuché algo que me llamó la atención, pero voy a ir a Juan 3:16 de nuevo. Simplemente quiero constatarlo porque de pronto cuando yo oigo algo así, 3:16 y el 17, porque no envió Dios al Hijo para condenar, sino para que el mundo. Bueno, ¿qué se me hizo el texto? Quiero constatar nada más, no estoy seguro, pero quiero ver algo acá. Sí. Porque no lo he visto y no quiero caer adelantarme a un juicio sin antes no estar seguro. Solamente que tengo la curiosidad de esto. 3:17 dice, porque no envió Dios al Hijo al mundo para juzgar. Ajá. Dice Gina y está con un subjuntivo, al mundo. Para juzgar al mundo. Ok. Había que ver aquí la palabra mundo, que es interesante, porque vea que está a un versículo. Si la palabra mundo en 3:16 se refiere, y en ese contexto se refiere básicamente a los creyentes, o sea, al que amó a los que amó fue a los creyentes, que son los que van a creer, que son los que no se van a perder y los que van a continuar teniendo vida eterna. En el caso del 17, me parece a mí que el Tom Cosmon, que aparece ahí, Gina Crini, no estoy seguro, pero me parece que es el presente subjuntivo. Habría que verlo, comprobarlo, como todos los que, pues yo veo que los que enseñan griego también se fijan en la morfología, así que no vamos aquí a decir que todo tiene que sabérselo de memoria. Crini, de Crino, dice que porque no envió Dios al Hijo al mundo. Al mundo, ahí está la preposición is, que se refiere a la penetración o dirección al mundo, lo cual por supuesto indica la trayectoria o el viaje que está haciendo el Hijo del cielo a la tierra. Puede tener la connotación refiriéndose al globo terráqueo, llega como un extraterrestre, alguien que vive fuera de esta tierra, que viene del cielo y entra a esta atmósfera, por decirlo así, a esta tierra. Entonces la palabra cosmon al mundo puede referirse al globo terráqueo y lo envió al mundo, a este sistema con todo lo que tiene, todas las cosas que tiene desde el punto de vista de su morfología o de su topografía, etcétera, etcétera, de su cultura, etcétera, etcétera, de todo lo que se encuentra pues ahí en general. Dice que para juzgar al mundo. Ahora la pregunta es si ahora aquí nos cambia, porque dice que lo envió al mundo y ese mismo mundo al que lo envió es el que va a juzgar. La pregunta sería, si Tom Cosmos de 3:16 se refiere muy específicamente a los creyentes,
En el caso del 17 debería también aplicarse a los creyentes, o sea, a la humanidad creyente fue enviado al mundo, tendría que ser hasta ese momento todavía se podría soportar eso, decir que bueno, al mundo penetró, vino directamente a este mundo, a el grupo de creyentes o las personas que iban a creer, que lo iban a recibir. El problema que estoy viendo es que además de eso dice que para juzgar al mundo, pero aquí ya no podría soportar la idea de que este mundo tenga la idea de los creyentes, porque en realidad dice que dice, el texto lo dice, porque no envió Dios al Hijo al mundo para juzgar al mundo, que quiere evidentemente condenar al mundo, más para que sea el mundo, que sea salvo el mundo mediante él. Entonces, en este caso, para no juzgar, vino para que no fuera juzgada su iglesia, sino para que su iglesia sea salvo por él. Entonces, tendríamos que aplicarlo, porque si el Cosmos del 16 se refiere a eso, no veo absolutamente, porque es exactamente el mismo mundo a donde se está entrando, donde está siendo enviado el Hijo, y para juzgar al mundo. En realidad es muy complicado y es un asunto que yo miro y lo miro forzado. En realidad yo sí lo miro forzado. Y no tengo problema de pensar que aunque él vino para que el mundo no sea condenado, eso no implica de que no vaya a ser condenado de ese mundo una muy buena cantidad. No veo ningún problema. Lo mismo que veo que el hecho de que Dios ame al mundo pecador, eso no implica que el hecho de amarlo, porque la palabra es amar, no es salvar, ni tampoco es un sinónimo, que porque ama necesariamente salva. No, en ese contexto no. En el texto de 3:16, para que no se pierda, en su defecto, para que tenga vida eterna, eso podríamos decir que sería un equivalente para que sea salvo, para que siga siendo salvo. Otra de las cosas es que me pareció que en el 17 se dijo que ahí no hay una posibilidad. Claro que hay una posibilidad, pues ahí están los subjuntivos. A no ser que yo me equivoque, que crini no sea un subjuntivo y que soci no sea otro subjuntivo, que en este caso soci me parece, por lo que veo por su desinencia, un auristo, me parece que es un auristo subjuntivo, pasivo. Se pierda, para que no se pierda. Y el otro es crini. Simplemente vamos a comprobarlo para que tengamos seguridad. 3:17. Estamos comentando un poquito sobre esto. Ya se me va a apagar. Ya no me... Opa. Numeré mal. Vamos a ver si tengo otra oportunidad. Que está oscuro. Vamos a ver. Ok. No sé, es que tendría que quitarlo de la computadora para... bueno, vamos a ponerle aquí un poquito, creo que nos da chance de poderlo ver. 3:17, vamos a verlo para comprobarlo. 3:17 de Juan. Sí, me pareció que escuché algo así que no es posibilidad, pero es que ahí hay un gina de propósito con subjuntivos, y claro, es con el fin, por supuesto, el fin de, en este caso sería al Hijo con el fin, no con el fin de juzgar, de que pueda ser juzgado. Por supuesto que hay posibilidad ahí. Ok, déjeme ver qué pasó aquí. 3:16, comprobar nada más los auristos. 3:16, aquí estamos por acá. Un saludo a los hermanos, no los he saludado todavía, ya casi 17 era. Ok, Grilling. Lo tenemos como auristo. Vamos a corregir eso, auristo. Es que es idéntico. Crino. Es idéntico, es idéntico el presente y el auristo. Bueno, y el otro también auristo. Crini y soci. Auristo subjuntivo pasivo, correcto, así como lo habíamos dicho. Bueno, ese detalle
ese detalle me llamó mucho la atención. Y volviendo al tema de la seguridad de la salvación, el texto de Apólite que aparece, para que otro detalle que a veces no lo he visto es en cuanto al sujeto, que tanto se discute con el past hoc piston, el is afton. El is afton, se pregunta usted si es un circunstancial o si es un complemento de nombre. Me parece que es un complemento de nombre y me parece que es parte del sujeto. O sea, el sujeto no sería solo pas ho pistebon, sino sería Gina pas ho pistebon is apton. Sería para que todo el que cree en él. Todo eso sería un sujeto. Yo le pregunto al verbo no perezca. ¿No perezca quién? Todo el que cree en él. Lo digo porque en realidad no escucho tanto que han hablado de ese pasaje. Y ¿por qué razón? Bueno, no puede ser circunstancial porque tendría que decir más o menos se pierda en él o en él se pierda. Por supuesto no tiene ningún tipo no concierta y no tiene ningún sentido. Bueno, ese detalle. Entonces está todo el que cree. Es que siempre he visto que dice todo el que cree. Todo el que cree, ese es el sujeto, todo el que cree, no todo el que cree en él. Esa, todo creyente en él. Y entonces creyente, al ser sustantivado en él, vendría a ser un modificador, un complemento de nombre. Si un sintagma preposicional puede ser un complemento de nombre. Ese detalle que quería mencionar ahí, aquellos que les gusta lo del griego y les gusta estar argumentando y todo este tipo, sí me ha llamado la atención que se de pas ho pisteo, hapos pisteo, ese es el sujeto. Bueno, a mí me parece que no solamente eso es el sujeto, me parece que el sintagma preposicional también es el sujeto. Y no deja de ser un modificador que lo tenemos como modificador, así que es para que todo el que cree en él, ¿qué ocurre? No se pierda. Aquí tenemos el no, que es una negación de posibilidad, niega, por supuesto, esta posibilidad, y refuerza totalmente al auristo subjuntivo medio, y que es muy importante y que yo hace un tiempo lo vengo diciendo. Ahora noté que otro apologista lo mencionó, no se lo había escuchado otro, presumo de que me lo escuchó a mí. Puede ser que dirá que no, que él lo sabía, cosas de ese tipo, y no voy a entrar en ese tipo de discusiones. Ese es el caso de Apólite, que da un argumento fortísimo en el sentido de que no hay forma que se pierda, porque está en voz media y indica que, en realidad indica que el propósito, la finalidad, aparte de que tiene como finalidad de que no haya pérdida, o sea, hay una finalidad para no perderse, sino por el contrario, tenga vida eterna, al decir que todo el que en él cree, para todo el que cree en él, no se pierda, ese perezca, dice aquí, no se pierda, dice Valera, ese se pierda, clarito, la voz media, evidentemente nos indica, por supuesto, la intencionalidad de ¿cómo se llama? De este sujeto que está elíptico, que sería él, ¿verdad? Todo el que en él, no está sujeto, no está elíptico, perdón, el sujeto es todo el que cree en él, perezca, o sea, que todo es, que es todo el que cree en él, no exista la posibilidad de que él se pierda. Por eso es que estoy uniendo esto con lo de la apostasía, porque si dicen que los cristianos pueden apostatar y que pueden perder la salvación, 3:16 de Juan ¿cómo se llama? Lo rechaza contundentemente. El texto es lo que dice, no exista la posibilidad de que que cree en él eventualmente quiera perderse. Nótese que el requisito es creer, no solamente es el creer, el tener esta cualidad de creer, todo el que cree, pero dice en él, pero no es una preposición estática, es una preposición de movimiento que yo lo veo como un enganche, una penetración. Es evidente que está señalando el movimiento de esta fe insertándose e incrustándose en la misma persona de Jesucristo. De la misma manera
que estaban incrustados Noé y su familia dentro del arca. Es como si el Afton que tenemos aquí sería el arca y este que cree es insertado dentro de él. Simplemente está cerrado, hay un cerrojo, hay un sello que no permite que este que cree no crea. Esa es la falsedad de los arminianos y estos apologistas arminianos que andan por ahí en las redes, que hablan de perder la fe, de dejar de creer y todas estas tonteras que no tienen ninguna base bíblica. Bueno, seguimos comentando aquí. Vamos a saludar rápidamente las personas que ya tarde acá se están uniendo. Vamos rápidamente desde Hugo García, saluda a Hugo, Ignacio Chorena, Jorge Maldonado, Parabellum, Dos Espadas, Johnny Porras, Alan Falvo, un saludo, mi hermano, ya prácticamente es un visitante, un hermano que ya nos visita bastante, Dos Espadas. Es como que un cristiano se vuelva unitario, unicitario, eso sería apostatar. Sí. Profe, hable del sentido etimológico de apostasía, si es una palabra, ya expliqué eso. Omar Sosa, ya saludamos a Omar, que bueno, que Omar, ¿cuándo aparece por aquí Omar? Me dijo que iba a venir, ¿verdad? Estamos esperando para los sándwiches. Apostasía, renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandona la religión o del partido político al que pertenece. Esa es una definición absolutamente secular y que no tiene absolutamente nada que ver con el concepto cristiano. Eso se lo quiero aclarar. Gracias por colocar, pero eso sí lo sabemos, pero esa es la percepción que se tiene. Y por supuesto que es una definición totalmente arminiana, católica romana. Como bien sabemos que de ahí debe proceder la Real Academia Española, ateos y católicos, seguro que es la mayoría de los que están ahí. Los unitarios son apóstatas porque han renunciado a la fe de Jesucristo, la cual clave, sí, es así es, por más duro que sea, pues es la realidad, ya que conocemos un poquito. Pues, saludo México, Hanat, Alexis González, acabo de comenzar a ver sus videos, maestro, y han sido bendición. Bueno, muchas gracias, esperemos que así sea. Y damos gracias a Dios por eso. Bueno, entonces, haciendo un recorrido aquí por el texto de 3.16, vuelvo a repetir francamente, lo que me dice sintácticamente es que Dios amó al mundo. Entonces, que no he tenido tiempo, pero veamos aquí un poquito el asunto de cosmos. Para ver los contextos en que está la palabra cosmos, ¿verdad? Que vamos a aprovechar aquí unos minutitos para buscar cosmos, ya que vamos a ver en qué contextos. El contexto, aparte del asunto semántico, la definición de la palabra, es muy importante el contexto, en qué contexto se utiliza. Cosmos, cuál es la generalidad de la frecuencia del uso de la palabra. Aquí tengo cosmos, que por cierto es una palabra muy abundante, 185 veces aparece. Bueno, aquí está hablando de los reinos del mundo y los reinos gobernados por un sistema evidentemente gobernado por los impíos, que debe ser ahí. Dice que vosotros sois la sal, vosotros sois la sal del mundo. Perdón, vosotros sois la luz del mundo. Ok. Notemos que vamos a ver en cuántos pasajes podríamos encontrar la supuesta connotación de que el mundo está dentro de un contexto que lo que significa es para hacer una distinción entre, porque escuché eso y en realidad, con todo respeto, es mi opinión muy personal, no me convence el hecho de decir que, porque se le escuché ahorita a otro calvinista en 2.2 que dijo que cuando dice que no solo por nuestros pecados, sino por los de la propiciación, sino por la de todo el mundo, dijo que ahí donde dice nosotros se refiere a los judíos. Hasta donde conozco las epístolas de Juan, no, creo que nunca menciona ni siquiera la palabra judío. Entonces me parece un poquito como extrapolar, meter una palabra ahí como decir, es que, o este otro que he escuchado que dice, el Cordero es que quita el pecado del mundo. Entonces el pecado del mundo es que quita el pecado de todas las naciones
creyentes, o sea, le va a quitar el pecado a todos los, pero ¿qué mundo tiene la idea de que es, o sea, teológicamente y desde el punto de vista calvinista, digamos, el argumento, digamos, para ellos sería válido. El problema es cómo se, hace rato se me pide una palabra que es la que quiero utilizar, forzar, pues se fuerza mucho el texto. Se fuerza mucho porque a la sazón lo que dice mundo, estamos entendiendo que se refiere el que quita el pecado del mundo, está quitando el pecado del mundo, está quitando el pecado, está quitando el pecado de cada persona, no necesariamente. O sea, no puedo interpretar necesariamente que cuando se quita el pecado en singular, quita el pecado del mundo, lo quita, claro que lo quitó. Por eso todos los pecados en la cruz fueron perdonados. Por eso lo dice Colosenses 2:13. Nos dio vida habiéndonos perdonado todos los pecados. Todos tenían, no hay un pecado, aunque un cristiano no hubiera cometido específicamente ese pecado estaba perdonado, tenía que ser perdonado. De otra manera no puede haber justificación. Porque si todos los pecados no son perdonados, si Dios no perdona todos los pecados, cuando me justifica a mí y yo cometiera eventualmente un pecado que Él no perdonó, sería gravísimo. Tendría que volver a morir para volverme a justificar por ese pecado que no estaba incluido. Por supuesto que tienen que ser todos los pecados y eso tiene concordancia con que Él, que no se me corte esto, que me está parpadeando la luz, como siempre. Con eso de que quita el pecado, está quitando el pecado, está haciendo referencia que Él va a hacer perdón por todos los pecados. Eso no necesariamente implica que se esté refiriendo a cada una de las personas, o sea, que le está quitando el pecado de manera personal. De una manera impersonal, está quitando el pecado, impersonalmente hablando, hablemoslo así, no personalmente, no le está arrancando el pecado a cada persona, pero lo está quitando. O sea, está dando perdón de pecados. Entonces, he notado una serie de subterfugios, de malabares y cosas. A mí eso no me gusta. Personalmente a mí eso no me gusta. Eso de forzar un texto, de torcerle el brazo, de jalarlo para acá y de meter esto. Yo he estado escuchando todo. Yo creo en seguridad de salvación. Si los calvinistas defienden seguridad de salvación, yo estoy de acuerdo con los calvinistas que defienden seguridad. Lo que pasa es que lo que yo no estoy de acuerdo y no creo que sea honesto es forzar los textos. Si no hemos encontrado la forma de explicar cómo Dios ama a todas las personas sin que eso altere la expiación limitada, eso es otra cosa. Vuelvo y repito, yo no tengo problema en que Dios, porque es parte de su naturaleza, amar. Y fue muy interesante porque yo toqué un poquito sobre esto. Voy a hacer una pregunta a todos estos que están con todos estos debates que tienen que ver con el asunto del amor. Cuando Dios creó al ángel, que posteriormente se llamó Satanás, pregunto, ¿cuándo lo creó, lo amó? ¿Amaba a esa criatura? ¿Dios la amaba, sí o no? Porque si el amor depende de lo que Dios sabe quién le va a servir, ese es el que va a amar, la predestinación, toda esta cosa, entonces llegaría a la conclusión de que Dios no amó a Luzbel o al querubín protector o al sello de la perfección, como se llame, no lo haría. ¿Qué base tengo yo para decir porque Él creó y todo lo que creó fue bueno? Yo lo menos que puedo pensar es que Él amó lo que creó. Yo no me puedo imaginar otra cosa que no sea así. En su defecto, si Él amó a esa criatura que era perfecta, no tenía razón alguna para no amarla. Ahora, si posteriormente esa criatura se halló maldad en esa criatura, que eso es todo otro tema interesantísimo, quiere decir entonces que si Él lo que no estaría amando sería la conducta, el pecado mismo que se halla en Él. Eso sí lo repulsa. Por eso es que aún la frase, no siendo cristiana, Dios ama, aborrece, ama al pecador y aborrece el pecado, o aborrece el pecado pero ama al pecador, yo no la encuentro descabellada. Yo creo que es correcto.
porque eso es lo que yo siento. Vuelvo a repetir, si cuando Dios creó a Satanás, que era una belleza, y algunos dicen, se le llamó Luzbel, y un fiestón hubo, según la interpretación de Isaías y Ezequiel, que eso se podría poner en duda, pero bueno, los teólogos están de acuerdo que hay una referencia a Satanás, porque ciertas cosas no se le puede aplicar a un ser humano como a Nabucodonosor o al Tiro, y al rey de Tiro, cosas de ese tipo, estamos de acuerdo, pero el punto es ese. Entonces, cuando Dios ama al mundo, ama a la criatura que creó, porque es hechura de sus manos. Si un padre tiene un hijo y el hijo se le corrompe, si el hijo se porta mal, ¿ya no lo ama? Bueno, hay padres que no, hay padres malos, pero hablemos, piense usted, que Dios quiera que eso nunca suceda, que usted tenga un hijo rebelde, que caiga en drogas, que se corrompa, etcétera, que te falte el respeto. Le pregunto, ¿usted deja de amarlo porque es un pecador, porque es un delincuente? Usted siente mucho dolor. Y eso es lo que yo puedo percibir en Dios. Cuando Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Peca el padre, es alcahueta por amarlo? No. ¿Le garantiza la restauración al muchacho por amarlo? No, no necesariamente. Él puede amarlo mucho y el hijo lo detesta. Pero eso no no expone en riesgo al padre, ni siquiera es ningún tipo de pecado. Yo no entiendo por qué se sigue diciendo que Dios no puede amar a los pecadores. ¿Cuál es el problema que no puede amarlos? Yo ayer expuse, hablé nuevamente con eso, parece que este es un tema muy pegajoso, pero es que yo tengo que decirlo porque yo quiero expresar también, porque yo sé que eso está en las redes sociales y yo sé que aquí hay muchas personas que están escuchando esos debates y yo tengo que dar mi opinión y a mí también ya me la han pedido. ¿Qué es más fácil, amar al amigo o amar al enemigo? Vaya, pregunta sencilla y lógica que ustedes seguramente me dicen, mire, profesor, amar al amigo es mucho más fácil que amar al enemigo. Implica, por supuesto, que si yo quiero en realidad poder amar al enemigo como a mi amigo, yo tendría que hacer un esfuerzo de voluntad, tomar una decisión y decir, lo voy a amar a pesar de todo lo que me hace. Requeriría un esfuerzo. En otras palabras, ya que están hablando de intensidades de amor, tendría que ser un amor más intenso. Pero sucede de que si dice la palabra que Dios amó a los pecadores, porque yo creo que sí amó a los pecadores, y si amó al mundo, tuvo que haber hecho el derroche más grande, si tenemos que medir, que yo no creo mucho en las medidas de amor, pero tuvo que haber hecho un derroche el más grande de todos para amar a sus enemigos. Por eso, precisamente, yo les... bueno, aquí tengo Cosmos, ahorita seguimos con Cosmos. El caso de muy típico, conocido, el caso de Romanos, capítulo 5. Ya vamos con el asunto de Cosmos para ver cuántas referencias yo puedo tener a la interpretación que le están dando a Tom Cosmos, donde se dice de que en realidad hace referencia a una distinción, o sea, que amar a ese mundo, amó a ese mundo, se refiere hace referencia a todas las naciones donde va a haber creyentes. Yo no puedo negar que sí es un gran esfuerzo por tratar de decir algo con el fin de que en realidad Dios no ame a todo el mundo y que ese amor se interprete como que está obligado a salvar a todos o que todos tengan la oportunidad para ser salvos y cosas de ese tipo. Estos argumentos que yo veo que se están esgrimiendo ahora simplemente es un recurso que se está utilizando para refrenar al arminianismo, que ha sacado las uñas ya y que ahora está realmente desafiante. Y que conste, porque esto se constituye en un peligro, porque obviamente los arminianos atacando al calvinismo en realidad están atacando la seguridad de la salvación. Pero lo que pasa es que el calvinismo lamentablemente está perdiendo aprecio. Con todo respeto, creo que está perdiendo, se le está faltando al respeto, ya todo el mundo está debatiendo, ya todo el mundo se está revelando
hay una reacción contra algo que hasta donde yo sepa, hasta donde yo tenía conocimiento, no sucede. Las redes están totalmente alborotadas y entonces hay una tendencia a darle duro al calvinismo. Tal vez por eso yo estoy viendo que hay ciertas reacciones de cierto lado donde está como dándole con todo por esto. Bueno, hablando del amor, yo creo que Pablo nos habla un poquito sobre esto precisamente. Dice, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hay un pasaje, déjeme, no me voy a ir de ahí, nos vamos a ir a Corintios 13. Vea lo que dice hablando precisamente del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, esa parte parece que está agregado algo, me parece ahí. Y si, aquí está, y si entregase mi cuerpo para ser quemado. Parece que hay una variante que cambia la palabra quemado por jactancia o algo así, pero no importa. Vamos a considerarlo así. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Pero el punto que yo quiero aquí es que lo que quiere contrastar Pablo aquí es que él contrasta el asunto de morir por un impío o morir por uno bueno. Y él dice así, porque Cristo aún cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Es lo que es entonces, difícilmente, apenas, si acaso, raramente morirá alguien por un justo. Puede ser que sí se dé, puede ser que sí, que se entregue. Muchos se han suicidado por un personaje, lo han idolatrado, se han muerto, ellos se mueren. Con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno, puede ser. Bueno, por el bueno. Estamos hablando del amor que Dios le tiene a la iglesia que ha sido justificada, la iglesia que él ama, la iglesia que es su agrado, su complacencia. Y estamos diciendo que ese amor es superior al amor a los impíos. Pero aparentemente lo que dice Pablo es que es difícil por amor, o sea, es más fácil por amor morir, evidentemente por amor, porque tiene que haber amor en todo esto, por un justo o un bueno, que por un impío. ¿Qué es lo que yo quiero decir aquí? Que él resalta que esta decisión de morir por un impío es una decisión más grande y una expresión de amor más grande que todo. O sea, en otras palabras, no se compara. La iglesia ama al Señor, la iglesia agrada al Señor y Dios ama a la iglesia. Pero cuando se hace un despliegue de amor y en realidad tenemos que preguntarnos si estamos, que son odiosas las comparaciones, pero estamos comparando el amor que Dios tuvo por los pecadores o el amor que Dios tiene por la iglesia. Cuando hablamos de intensidad, ¿qué era más fácil? ¿Qué es más fácil para Jesucristo, para Dios? ¿Amar al impío o amar a la iglesia? Hay dos tipos de arminianos. Hay arminianos que creen en la seguridad de salvación. Sí, eso está de locos ahora. Esto es un enredo terrible. Ahora veo calvinistas que son arminianos. Los que creen en la pérdida de salvación son arminianos hueleyanos. Jeje. Una barbaridad. Bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios hace visible, la palabra dignimi, muestra, lo pone así en alto. ¿Cómo lo muestra? Muriendo por nosotros. ¿Quiénes? Los pecadores. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió. Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues Pablo dice, nosotros los pecadores. Entonces si Dios ama al pecador, porque Pablo lo está diciendo. Lo que pasa es que tenemos que acomodarlo. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Para con nosotros. Ajá.
en que siendo aún pecadores, ¿quiénes? Nosotros. ¿A quiénes les mostró Dios el amor? A los pecadores. Pablo, Cristo murió por nosotros. Bueno, ahí está la situación. Seguimos rápidamente. Vamos con el asunto de Cosmos, porque a mí me intriga esto, porque para mí esto es totalmente nuevo, ¿verdad? Hasta ahora yo escucho esto. En mis 42 años, hasta ahora escucho yo que la palabra mundo puede interpretarse, la palabra mundo, vamos a ver, son 185 veces que aparece la palabra cosmos, que se refiere a los creyentes. O sea, son los creyentes de ese mundo. Entonces Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora tengo que interpretar qué mundo se refiere específicamente porque es interpretativo. Sería un asunto como interpretativo, pero increíble. Dice, habla de ganar el mundo. Dice que el campo es el mundo, para referirse a lo de la semilla. Creo que es lo del sembrador. Desde el principio del mundo. Se refiere a la creación del mundo, no solamente a la creación del hombre, supongo que se refiere a todo. Desde la fundación del mundo. Predicado en todo el mundo, hablando del evangelio, de predicarlo a todo el mundo. El mundo aquí se refiere a quién se le predica, a los árboles, a las piedras, a las nubes, a las personas. Y se le va a predicar a los inconversos, por tanto se les va a predicar a los pecadores. Así que mundo se refiere a los pecadores. Ahí. Dice este evangelio en todo el mundo, lo mismo. Ir por todo el mundo, lo mismo. Si habla de granjearse todo el mundo, se refiere a todas las cosas que están en el mundo. Granjearse el mundo, ganarse el mundo, la gloria, bueno, etcétera, todo lo que ofrece el mundo y lo que Satanás lo está ofreciendo. Habla mucho desde la fundación del mundo. Eso, vamos con Juan, que es el que nos habla más del mundo. Increíblemente, Juan, les voy a decir que Juan, de las 185 veces que menciona, no tengo todo el dato, pero por lo menos una tercera parte, si no más, habla del mundo. Veamos Juan lo que dice del mundo. Y vamos a quedarnos solamente con Juan, ya que el texto está en Juan. Dice que viene a este mundo. O sea, podemos interpretar el globo terráqueo o se refiere a la gente. En el mundo estaba, en este planeta, puede ser también. Y el mundo fue hecho por él. Está hablando de la creación del mundo. Estaríamos hablando del planeta. Y el mundo no lo conoció. Bueno, el mundo impersonal, metafórico, no lo puede conocer. Así que aquí cuando dice mundo, el mundo no lo conoció. ¿A quién se refiere? Y el mundo no le conoció. El mundo. Pero dentro de ese mundo hubieron unos pocos que Cristo dijo que sí, le habían conocido. Entonces, por supuesto que está hablando de la generalidad del mundo. Aquellos que están perdidos son los que no le conocieron. Que quita el pecado del mundo, la misma situación. Quita el pecado, ya expliqué eso. De tal manera amó Dios al mundo, ese es el texto, no envió Dios a su Hijo al mundo. Podemos referirnos, enviarlo a las gentes o simplemente al globo terráqueo, para que condene al mundo, ya lo vimos, más para que el mundo sea salvo. Obviamente la palabra mundo, los únicos que pueden ser salvos son los hombres y los que pueden ser salvos tienen que ser los pecadores, no pueden ser otros. Así que estamos notando que hay una connotación general para mundo, para referirse al mundo, a la gente, a la humanidad pecadora. No hay duda que evidentemente la fuerza que trae la palabra cosmos es la humanidad pecadora. Hasta este momento, sinceramente, no he visto una sola vez, un solo texto donde mundo en realidad tenga esa connotación que estoy totalmente seguro que no existe en los léxicos. Habría que ver los léxicos, a ver si tiene esa connotación que en realidad se refiere, que la palabra cosmos puede tener el significado de referirse a los escogidos, elegidos o aquellos distinguidos. Yo no sé dónde sale eso. Sinceramente no sé dónde sale eso. Sigo aquí leyendo. Este es el Salvador del mundo. Obviamente el Salvador del mundo se refiere, el mundo en este caso, bueno, porque la luz vino al mundo, vino a la humanidad. Este es el Salvador del mundo, perfectamente la humanidad por supuesto pecadora, que había de venir al mundo. Él da vida al mundo, y si da vida al mundo porque el mundo está muerto, tiene que ser la humanidad perdida. ¿Ya? Bueno, yo daré la vida del mundo.
me manifestaré al mundo, no puede el mundo aborreceros. Obviamente se refiere a esa humanidad pecadora. No cabe duda que se refiere a eso. Yo soy la luz del mundo, un mundo que está en tinieblas, espiritualmente hablando. Vosotros sois de este mundo, refiriéndose al sistema de este mundo. Yo no soy de este mundo, no pertenezco a este sistema. Esto hablo en el mundo, que estuviese en el mundo. Luz soy del mundo. Un mundo hace referencia al sistema espiritual o al mundo espiritual, pecador, etcétera. Para juicio he venido a este mundo, santificó y envió al mundo, porque ve la luz a este mundo, que has venido al mundo. He aquí el mundo se va tras él, abarrece su vida en este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Yo no le encuentro absolutamente. Aquí sigue cualquier cantidad de textos. Déjenme ver, porque aquí hay un texto que utilizan. Antes que el mundo fuese, estoy en el capítulo 17, hombres que el mundo me diste, los hombres que del mundo, de esta humanidad pecadora, por supuesto, no ruego por el mundo, obviamente lo mismo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y no hablo de este mundo, no hay forma. Que el mundo conozca, 23, creo que es 17:23 de Juan. Déjeme para buscar aquí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados completamente en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Bueno, ya que el mundo no podría referirse para que el mundo, ya este mundo tiene que, para que el mundo conozca que tú me enviaste, el mundo. ¿Ya? Tiene que ser como testimonio del mundo, para que el mundo, ahora tendría que ser, ahí tendría que interpretar para que los elegidos o los distinguidos conozcan que tú me enviaste. Bueno, esta es la historia. Bueno, lo mismo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Por supuesto que cuando hablamos del juicio del mundo, nos referimos tanto de creyentes como de incrédulos, van a ser juzgados. Y cuando decimos nosotros juzgados, estaríamos hablando de un juicio ante el tribunal. Aquí lo que dice, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero también puede tener la connotación de referirse al juicio de los impíos. Que sería heredero del mundo, entró en el mundo por un hombre, el pecado entró al mundo. Por supuesto que no puede entrar a los creyentes, porque los creyentes en el pecado no pueden entrar. El mundo no significa, el pecado estaba en el mundo, la riqueza del mundo, es la reconciliación del mundo. Y cuando se dice mundo en relación a los creyentes, hace referencia a su antiguo estado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora déjenme ver nada más aquí no los voy a cansar con un video largo. Vamos a saludar aquí a los hermanos por último. Vamos a ver. Aquí creo que hay preguntas. Ok, aquí estamos. Hugo García, bienvenido. Alexis Alofalvo, profe, sé que no tiene nada que ver, pero me surge una duda. ¿Pueden nuestras oraciones ir dirigidas a Jesús o tienen que ir al Padre? Disculpe por desviarme del tema. Bueno, el Señor enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y se dice, todo lo que pides en mi nombre al Padre. Entonces, bueno, sería bueno de que oráramos de esa manera. Así lo estipuló el Señor, pero yo tampoco puedo ponerme a decir, lo que yo sí no, es algo que yo no estoy de acuerdo, porque no lo he visto bíblicamente, es orar al Espíritu Santo. Y hay gente que tiene una tendencia al Espíritu Santo, oración al Espíritu Santo. Eso suena como católico romano. A cualquiera de los dos, hermano, que Raúl, el Padre es amor y es bueno, ya que la idea de salvarnos vino. Esto está creando una gran división ahorita con este tema del amor. Y ahí empiezan a agarrarse duro. Ahora ha habido dos apologistas, qué penoso estos dos, y personas que son inteligentes, digamos, no son tan tontitos, se defienden los dos, más o menos, o bastante, pero
pero con unas descalificaciones terribles. Qué horrible ese debate que yo escuché. Ya gané, pacatazo, refutado y todo. Qué bajaría, ¿verdad? Totalmente descalificados para mí estos dos. No los voy a mencionar, pero ahí estaban, yo los estaba escuchando. Y ahí les estaban dando porras, otro le daba porras y otro. Están igual en la misma situación. Puro show. Hola, profe, bendiciones. Bernabé, Jesús Ramos, saludos. Profe, hay dos tipos de arminianos. Hay arminianos, bueno, sí, ya lo había leído. Una duda, profe, dice Alan Falbo. Entonces Dios nos amó más. Dice, entonces Dios nos amó más a nosotros cuando éramos pecadores que ahora que somos iglesia. Es que el problema que hay ahí es, primero, lo que se está tratando de decir es que Dios en realidad no amó igualitariamente a como ama la iglesia. O sea, claro, un sentimentalismo diría, no, por supuesto, debe amar a la iglesia porque la iglesia lo ama a él y porque la iglesia le agrada, le hace lo que a él le agrada, cosas de ese tipo. Pero yo no puedo minimizar tampoco el amor al impío, porque cuando a mí me enseña Corintios sobre el amor en el capítulo 13, si ustedes vieran, es un ataque contra, es un amor que supera todo lo negativo. Y es el amor agape. Y entonces no se puede minimizar. Vea, le voy a leer solamente aquí rápido. Vea, para que usted se dé cuenta, ese amor agape contra qué lucha, por decirlo de alguna manera. Vea lo que supera ese amor, vea la calidad de amor. Y vea a lo que se enfrenta. Por ejemplo, si me dice a mí, el amor, bueno, es que aquí lo traduce así. Bueno, déjame ver, el 4 dice, el amor es longánime. Por decirlo de alguna manera, longánime, macrosimi, ¿contra qué lucha? Contra la provocación, contra el desánimo, contra la apatía, contra la depresión, un sinnúmero de cosas. Es longánime, tiene largura de ánimo, grandeza de ánimo. Así lo dice. El amor es sufrido, así lo traduce Valera, es sufrido. O sea, que es aguantador, que aguanta. Es servicial. Cristebete es una palabra que lo más cercano que tenemos es como decir, el amor es servicial, es útil, viene de Christos, lo más cercano ahí, Christos que es útil. O sea, es bienhechora, es práctica, hace bien, es útil, es provechoso. Después dice que el amor no tiene celos. Y aquí es donde vienen todos los asuntos de la rivalidad, que tiene que ver con la envidia, contra todo eso. Entonces es un amor fuerte porque está contra toda la adversidad. Por eso les hice la pregunta y se la pregunto a Alon Falbo. Para usted, ¿qué es más fácil, amar a un amigo o a un enemigo? ¿Cuál amor es más fuerte, más intenso? Porque si amar al enemigo es más difícil, se requiere un grado más fuerte de amor. Pero no hablemos, lo que yo digo es, no hablemos de que uno es más que otro. Es que es lineal, es el mismo amor. Vamos a ver, voy a ponerlo así. El rayo de luz, un rayo. Es limpio, puro, etcétera. Pero dependiendo con lo que se encuentre, nos da la impresión que lo que se encuentra lo modifica de alguna manera. En realidad, el rayo esencialmente es puro. Lo que pasa es que depende de dónde pegue, nos da la impresión aún el cambio de los colores, porque depende, o el sonido, no vayamos largo, el sonido, el sonido, el viento puro, pero va a depender contra qué va a chocar el viento, y entonces se producen diferentes sonidos, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? El amor de Dios es uniforme, es puro,
No es un asunto de variedad, ni de grado, ni intensidad, porque no hay variación, porque el amor es inmutable. O sea, yo no puedo imaginarme que Dios ama hoy más que ayer, o mañana va a amar un poquito más, o que las circunstancias hacen que disminuya el amor. La percepción que nosotros tenemos es otra cosa. Ejemplo, Dios ama al pecador, pero el pecador lo rechaza. Está de alguna manera, el amor que es enviado por Dios está rechazado. Como vuelvo y repito, ¿cuál es el problema que Dios ame al pecador? Ninguno, no lo compromete. Porque dice, voy a leerles el pasaje, por aquí anda, 3:18, no estoy seguro, déjeme ver, para estar respondiendo esa pregunta. Vean, quiero que entendamos esta parte. Aquí está el 19. Esto empero es el juicio, que la luz ha venido al mundo y amaron. Aquí puedo tener el ejemplo, pero aquí tengo también el asunto de amaron. Vea lo que dice. Este empero es el juicio, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz llegó nítida, pero los hombres amaron más las tinieblas. El hecho de que los hombres amen más las tinieblas impide que la luz llegue hacia ellos, no. De la misma manera, yo no puedo decir de que Dios no ama al pecador, tendría que decir que entonces Dios no permite que la luz llegue en las tinieblas. ¿Por qué? Porque lo que pretende precisamente la luz es disipar las tinieblas y lo que pretende el amor es disipar el odio, por decirlo de alguna manera. Que sea resistido, pues no. Pues obviamente, si los hombres aman más las tinieblas que la luz, quiere decir entonces que Dios le permite al hombre tener la capacidad de rechazar también, como también el poder recibir. Lo que pasa es que lamentablemente el calvinismo nos deja una imagen como robóticos. Y en este sentido, la tesis mía con respecto a esto se remonta al momento de la elección, lo que tiene que ver, o sea, de la gran pregunta, ¿qué es lo que Dios ve en la criatura? Entonces los calvinistas dicen, es incondicional, él no ve nada, no condiciona nada, no atiende absolutamente nada, simplemente es soberano y lo hace así. A mí no me satisface eso. Ahora, no quiere decir con esto de que haya una respuesta, pero si a mí me dice, mira, yo soy soberano, pero Dios tiene una razón, que por ahí se lo escuché a un calvinista decirle, se le salió lo de la razón. Digo, algo le ha quedado de todo lo que ha escuchado de mí, algo le queda. Bien, yo no soy nada tonto. Yo puedo ser olvidadizo, pero yo cuando escucho a una persona, yo le estoy escuchando. Y sí habló de una causa y que no sabemos esa causa. Me ha dejado impresionado porque le he escuchado cosas que yo he dicho y se les he oído decir a él. Entonces, eso está bien. Ok, Dios es soberano, pero hay una razón que Dios tiene que hace que sea accesible la fe a unos y a otros no. Esto no quiere decir libre albedrío tampoco. Es algo que no tiene que ver con libre albedrío de ninguna manera, porque yo no creo en este libre albedrío. Pero sí es cierto que Dios tiene una razón por la cual uno recibe. El caso de uno, el caso de la experiencia de uno mismo. Uno puede pensar de que yo soy quien soy porque estoy regenerado. Pero eso no funciona así, porque si usted pone a 10 cristianos juntos, a los 10 regenerados, igualmente son diferentes. Su cristianismo es diferente. Lo que llamamos unos más consagrados que otros, unos más temerosos que otros, unos más aplicados que otros, unos perdón, son más celosos que otros, son más apasionados que otros. ¿Por qué esa diferencia? ¿De dónde nace eso?
esto es muy interesante lo que estoy hablando. Mire, ¿de dónde nace eso? Nos salva igual, nos salva igual, nos ama igual, la misma misericordia, el mismo llamamiento, el mismo otorgamiento de fe. ¿Estamos de acuerdo? Regenerados. Saque 10 cristianos, ponga uno a cada. Son diferentes. ¿Por qué? Yo quiero hacerle la pregunta. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? Voy a hablar del caso mío. Discúlpenme que tenga que tomarme como ejemplo. Un hombre como yo que tengo 23 años con lo del griego. No son muchos los que hacen eso. No son muchos los que se dedican a eso. Usted le puede llamar de pronto un don. Ah, entonces quiere decir que Dios me puso un don, pero qué raro, ese don apareció a los 20 años, porque lo del griego, yo tengo 42 años, 22 o voy para 23 años, por ahí ando. Pongámosle 22. 42 en el Evangelio. Entonces, no, es que era un don, pero un don, es que estaba aquí escondido, ¿no? Yo durante 20 años no sabía nada de lo del griego. ¿Qué era el griego? Pero era susceptible, ya había algo interno en mi persona que permitía y hacía fácil, por las características propias mías, de ser una persona que me dedicara a esto. ¿Me explico? Por eso cuando Dios escoge a Pablo, le dice a Ananías, este hombre es malo, es asesino. Tranquilo, Ananías, este hombre lo he escogido porque es instrumento mío. Hay algo, de alguna manera, genéticamente, tanto en la parte orgánica como lo que tiene que ver con el cerebro, la parte almática, de que Dios mira y se constituye en un elemento para él. Y entonces, por razones más profundas que él sabe, él escoge una persona. Por eso, si Dios te escogió a ti, ¿qué tipo de compromiso tiene usted con Dios? Porque si Dios te escogió porque vio algo en ti o no. Es que Dios siempre habló así. Es que he visto tal cosa. Es que David tiene el corazón como Dios. Es que haya gracia en Noé, que es otro tema interesantísimo. No es un asunto de dedo, es un asunto de propósito. Y por algo que no comprendemos, Dios mira y penetra lo más profundo, como la palabra misma, que penetra hasta los tuétanos, lo más profundo, las intenciones. Vea el texto, vea lo que dice aquí. Vea. Algunas personas no les parece porque el calvinismo es muy frío. Generalmente el calvinista es muy frío, porque su doctrina es así. No, eso no es que Dios tal cosa. Todo como militarmente, como rígidamente. Y cuando uno da un texto así, no, que eso no quiere, bueno, yo cuando estaba hablando de eso me descalificaban a cada rato porque yo hablaba de reacción y toda una bulla por eso. Bueno, Hebreos 4:12. Bueno, aquí se conservan todavía un grupo de hermanos. Me están soportando el rato. 4:12. Porque viva es la palabra de Dios y operante y más cortante que toda espada de dos filos. Yo quiero llevarlos a lo que penetra la palabra de Dios. ¿Hasta dónde penetra la palabra de Dios? Dice, y penetra hasta la división del alma y el espíritu. ¿Nos conocerá Dios realmente? ¿Será que Dios se equivoca en la elección que él hace? Porque él penetra y parte y divide el alma y el espíritu. Nos conoce profundamente. Y es debido al conocimiento profundo de nosotros, del ser, no del ser que ya está obrando, el ser que está, no. La elección no depende, como he dicho, de que Dios está viendo que cómo me comparto yo. Eso es ridículo. Eso es bajar a Dios. Eso no es un Dios omnisciente. Ya les he dicho, llegar por ser Dios y conocer el futuro, eso no habla de omnisciencia necesariamente. Sería parte de la omnisciencia, pero si es omnisciente no necesita conocer el futuro,
porque Dios no necesita conocer el futuro para saber lo que hay en el futuro, porque si Dios necesita el futuro es que Dios no conoce el futuro, por tanto Dios no va al futuro, por tanto es totalmente falso la premisa de los arminianos que dice que son escogidos por la presciencia. Ellos dicen que la presciencia, pero según ellos la presciencia es porque puede ver el futuro. Entonces, pero ¿en qué sentido es omnisciente? La presciencia tiene que ver con la omnisciencia, o sea, la presciencia sería un subtipo de la omnisciencia, pero si Dios es omnisciente, no necesitaría entonces echar para esos efectos mano de la presciencia, que por supuesto está obedeciendo primariamente a la omnisciencia, que son dos cosas diferentes. Pero dice aquí, hasta la división del alma y el espíritu. Dice, tanto de las coyunturas como de los tuétanos. Y es capaz, atención a esto, es capaz de juzgar los pensamientos e intenciones del corazón. Pero como es un Dios omnisciente, Él conoce antes de que usted pudiera pensar, antes de que usted pudiera ser una criatura, Dios ya te tenía en la mente. Ya Dios sabía quién era usted. No dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Cómo uno va a escoger si no nos ha conocido? No dice la escritura, los que antes conoció. Entonces, ¿cómo nos dicen a nosotros los calvinistas que en la elección simplemente a dedo? No, pues nos conoció. Entonces la elección tiene que ver con el conocimiento de Dios. Dios conoció algo de la criatura y como conoció algo de la criatura, lo predestinó. Por eso dice, los que conoció los predestinó. No los predestina si no los conoce. No los elige si no los conoce. Ahí debió haber ido, digo yo, a los que antes conoció también los eligió y los que eligió los predestinó. Pudo haber sido, pero bueno. Así lo coloca Pablo. Entonces en el Progreso yo entiendo también la idea de elección. Pero dice a los que antes conoció. ¿Cómo no los va a conocer si él tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón? No, tiene una causa la elección. La elección tiene una causa y por aquí tenemos una pequeñísima sombra para darnos cuenta de esto. Ahora, si conoce las intenciones del corazón antes de que ese corazoncito empiece a palpitar, él perfectamente sabe cuáles corazones son perversos y no lo van a querer recibir y no van a querer absolutamente nada de él. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí es donde podemos comprender un poquito que es como cuando yo digo que Noé halló gracia. ¿Cómo es eso que halló? ¿Qué fue lo que Dios vio en Noé? Porque si halló gracia, encontró algo. Y si halló, es una forma de decirlo, pero Dios ya sabe Dios sabe lo que tiene Noé. Pero es una expresión para entender, para hacerlo más descriptivo. Halló gracia. Como si él no supiera que tenía gracia, Noé. Pero halló. En determinado momento, dice, halló gracia. ¿De dónde surge esto? ¿Dónde surge esto? Entonces, cualquiera puede decir, bueno, Dios todo lo hizo y Dios hizo que Noé fuera gracioso. Entonces, como yo siempre he dicho, qué fácil es decir, me encontré una moneda si yo fui el que la escondí. Me hallé una moneda. Ajá, ¿y cómo? Es que yo la escondí. Ah, qué bonito, ¿verdad? Usted la halló porque la escondió. Por supuesto que Dios sabe, aunque otro esconde la moneda, él sabe dónde está la moneda porque él lo sabe todo. Todos estos pleitos que estamos viendo ahorita es por todo este asunto, por todos estos pleitos, que si es condicional, incondicional, que si es limitada, que si es ilimitada, que si se resiste, todo esto, y los culpables de todo esto fue Calvino y Arminio. Esos dos son los elementos culpables de que ahora estén agarrados de las mechas, de los pelos, peleándose aquí y cayendo casi, yo no sé qué decir, me parece que hasta idolátrico es esto ya. Tenemos que ya descartar esa palabrita de Calvino y Arminio y todo ese tipo de cosas. La Biblia, Cristo. La autoridad de las escrituras. Están citando que el teólogo tal,
¿Qué va a saber usted quién es ese teólogo? La vida que lleva ese teólogo. Tal vez le pega a la mujer, tal vez es un adúltero. ¿Qué sabe usted de esas personas? Y están exalzando a las personas. Me parece espantoso. Yo creo que cada estudiante, cada expositor debe sacar de su estudio. Aquí no tengo ningún libro, yo nada. Tengo lo que tengo es la Biblia y una concordancia y interlineal aquí para ver el texto griego nada más. Realmente creo que nos fastidia esto ya, estos pleitos. A mí me invitaron ahí y yo no quiero más pleitos. Yo desistí, yo no quiero. Y no veo bien eso. Ya eso no lo veo bien, ya eso se convierte en un show. Ahí veo a uno que jajaja y dele duro y acá y que no sé qué. Se está haciendo un circo completo. Bueno, y ahora sí me voy a retirar. Déjenme ver nada más aquí, ya no los canso más. Se me están durmiendo, seguro. Edgardo, es claro que Dios ama a todos. El problema es que no todos le aman a él. Vamos a ver acá. Hoy es martes. Hoy me puse a trabajar y no sé, me entró un agotamiento tan tremendo que no pude continuar. Mañana voy a chorrear ahí 2 cositas. Bueno, pero bueno. Elo, Stuart, César. Aquí está toda la tropa de escuela de griego. Un montón de... Ya le digo a mi esposita que haga el cafecito ya, pues ya estoy desmayando. Profe, Estuardo, dice a Anchorena, entonces Dios nos amó más a nosotros, los seres humanos, que a los ángeles, que pecaron, ya que Cristo vino por nosotros y no por ellos. No hay texto que diga que se han arrepentido. Bueno, ahora que Anchorena menciona esto, ahora que dijo esto, me llama la atención porque yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero ustedes saben que hay elección de ángeles. Nadie habla de la elección de los ángeles. Pues sí, porque la Biblia dice los ángeles escogidos. Y si hay ángeles escogidos y se habla de escogencia, pues también hay. Vamos a preguntarle a toda esta gente que si es la elección de los ángeles condicional o incondicional. Pero sí, y sus ángeles escogidos, vaya, ¿en función de qué los escogió? Interesante, ¿verdad? Ahora que está mencionando Anchorena esto, me acordé de los ángeles. Alexis dice, esto del calvinismo fue una fiebre que empezó, pero que ya está cansando a muchos. Ha traído más división a la iglesia que amor, unidad, porque presentan a un Dios desamorado, injusto, exclusivista. Vea, yo estoy de acuerdo con su comentario. Yo sé que es duro, cualquiera cree que la tengo contra los calvinistas. No. Yo sinceramente no veo resultados. O sea, ahora que arrecia este asunto, no veo, o sea, lo que estoy viendo es que lo que se está proponiendo ahora no está ganando calvinistas. O sea, no está ganando, por ejemplo, que arminianos se hagan calvinistas. Está creando un odio. Creo que se está acrecentando un tremendo odio. Y yo creo que tenemos que terminar con esto. Las escrituras, si tú crees que la salvación se pierde, yo creo que no se pierde. Hay modos de hablar y decir, mira acá lo que sucede, mira este texto, vea qué bonito, vamos a analizarlo, tranquilo, sin descalificaciones. Qué horrendo ese asunto. Yo vi a 2, voy a mencionar los nombres, los voy a mencionar, porque realmente un tal Omar y un tal Coelho en el canal del señor Barragán, lo estaba escuchando. Yo no sé si era eso, para ponerle pimienta, como dicen por ahí, para ponerlo bonito, pero vaya, se pasaron descalificándose el uno al otro y pacatazo aquí, pacatazo allá y que refutado aquí, refutado allá. No, muchachos, no, me parece que ese no es el asunto. Ese no es el asunto. Y creo que tiene usted razón. Y bueno, y no solamente el calvinismo, tenemos que ser parejos, también el arminianismo está cayendo en la misma situación. Esto del calvinismo fue una fiebre que empezó, pero que yo estoy mencionando el asunto del calvinismo. Aquí está pasando, ahorita ya se cayó lo del asunto, desde que Luis Toro se vino abajo, se calmó un poco lo de los debates con católicos y los ¿cómo se llama? Apologistas católicos. Se vino a menos, ¿verdad? Está como caído, está como de cabeza caída. Y ahora se está dando el fenómeno de un levantamiento del arminianismo. Y por supuesto, los calvinistas o los pocos calvinistas, en realidad yo veo muy poco calvinista. O sea, apologista calvinista, no. Yo creo que, no sé, no veo un poco.
No veo casi nadie, ¿no? Poca gente, pero yo creo que sí es cierto, están cansando. Yo que creo en seguridad y salvación, lo que creo un calvinista, que cree en seguridad, pero a mí ya me tienen cansado también, sinceramente a mí me tienen cansado con estos pleitos y pleitos y pleitos. Y que Calvino acá, que Calvino allá, y que si me refutó, que si no me refutó. Respetable, cada uno hace lo que le da la gana con su canal, pero yo personalmente creo que sí, que no. Más bien, creo, al menos mis 5 años que tengo aquí, yo creo que más bien lo que está pasando ahorita es, aún el arminiano respetaba bastante el calvinismo, pero ahora yo siento que no lo respetan, ahora le están dando tan duro y no hay respeto de nada. Le ha pasado como los católicos con los evangélicos, de un momento a otro empezaron a levantarse los católicos. Y eso es lo que yo estoy, por lo menos puede ser que me equivoque, pero eso es lo que estoy notando. Vamos a ver qué más hay por acá. Es claro que Dios, bueno, vamos a ver lo último acá. Sí, estoy de acuerdo con el comentario del muchacho. Desde la perspectiva de Dios, hay un motivo por el cual elige, lo cual diríamos que la salvación es condicional. Vea, creo que el calvinismo con su teología ha complicado mucho la explicación, han querido ser muy teólogos, ¿no? Muy, con toda esa fraseología que se inventaron y creo que ha sido contraproducente, se ha perdido la armonía. Y ahora somos enemigos. Arminianos y calvinistas son enemigos. Y yo creo que, y veo que se ha complicado. En realidad, si usted escucha a un calvinista, es más fácil entenderle a un arminiano, a pesar que el arminiano está muy errado en cuanto al tema de salvación, pero hasta eso. ¿Cómo podemos transmitirle seguridad y salvación a las personas si complicamos, si es tan rebuscada la terminología, si es tan complicados los razonamientos, como este de que me meten a mí que Tom Cosmón se refiere a una distinción y se refiere a los creyentes y ahora que Dios no ama a los pecadores y wow, eso. Ahora, yo tengo problema con el tema de salvación porque Dios ama a los pecadores, no. De ninguna manera, tengo ningún problema. Profe, César Rodríguez, ¿qué pasó, César? Qué bueno oírte, hombre. Dios me lo bendiga. Allá desde Suiza. Bueno, aquí viene el texto. César. Bueno, ahí está. Jorgito, todo ya está hablando inglés. Ese es el problema, yo no entiendo eso. Hasta a partir del alma y el espíritu. Ahí está, Estuardo, el texto. Los tuétanos y diciendo los pensamientos de los corazones. El texto dice, pues no está aún la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Sí, exacto, correcto. Adelantaré mi reloj para estar igual para que también sea miércoles. Estuardo, para contactar al profesor Miguel Rosario. Entonces, ¿se puede apostatar o no? Yo creo que no. No, bueno, inicié con eso. Yo no creo que el cristiano apostata. En la idea de cuando se dice apostatar es abandonar la fe, negar a Cristo, maldecir la obra de Dios, etcétera, todo este tipo de cosas. O sea, el cristiano se aparta, sucede que se aparta, se aleja y muere, y hasta puede morir en una situación, cuando digo que una situación de pecado, es que hay tanto fanatismo en esto, ¿no? Murió en pecado, pero ¿quién no muere en pecado? Murió en pecado. Murió cometiendo tal pecado. O infraganti en un pecado. Murió como adúltero. Y usted que sabe que al día siguiente se arrepintió de corazón. Murió como adúltero, no moriría como adúltero, pero se arrepintió. ¿Y usted cómo sabe si se arrepintió? Pero todos lo asumimos así, ¿no? Todos lo juzgamos. Entonces, con respecto a esto, no creo yo. Creo que los que apostatan son los impíos y los impíos son los principalmente que se van a encargar. Bueno, no he explicado este asunto. ¿Qué es lo que yo entiendo de apostatar de la fe?
Apostatar de la fe es rechazar la fe, no permitir, no es estar dentro de la fe y abandonarla, es rechazarla o abandonarla o separarse de ella. Aquí está la fe, aquí está usted. Entonces, la apostasía es el rechazo total y absoluto de la fe. No quiere saber de la fe, no quiere la fe, odia la fe, odia la palabra, odia a Cristo. Esta es la apostasía. No es que estaba aquí adentro y se salió de aquí. Eso es falso. De otra manera, la apostasía de Tesalonicenses sería la iglesia que se encargaría de darle la entradita al anticristo. Una total barbaridad pensar de que eso sea así. Personalmente yo no lo creo. Así que el hermano apostató. Mire, yo les voy a decir una cosa. Con esto termino. Vaya a buscar un hermano que se ha alejado. Frío, apático, desilusionado, cargado, etc. Hable con él. Dígale, ¿qué pasó? Son dos cosas. Está muy decepcionado por muchas cosas que le han ocurrido o simplemente él mismo admite que nunca fue cristiano. Punto. Pero no hay algo de que yo fui cristiano y que de un momento a otro dejé de ser cristiano. Eso es una falacia, eso es una mentira. Saludos y bendiciones para el profe y los hermanos de Escuela Griego. El Señor los bendiga. Daniel Lepi, nos vamos con Daniel. Dios me los bendiga mucho. Hora 46 me parece más que suficiente. Hemos comentado un poquito, de todo un poco. Que Dios me los bendiga y gracias por la oportunidad que me dan. Hasta pronto.